Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy les vamos a hablar sobre tres corrientes filosóficas que se desarrollaron entre el siglo XIX y el siglo XX, que son importantes conocerlas, ya que fueron muy importantes para las corrientes psicológicas, llámese psicoanálisis, gestal o conductismo. En este video les vamos a hablar del estructuralismo, del funcionalismo y del existencialismo. Bueno, el estructuralismo. A finales del siglo XIX, la psicología deja de ser un fundamento filosófico y pretende ser ciencia. Y se plantean que se debe ampliar el estudio de la naturaleza humana más allá del cuerpo, a sus aspectos mentales y conductuales. Se debería responder al sujeto experimental, a la observación y apoyarse en lo biológico. Nace en Alemania esta corriente y es llevada a Estados Unidos por Tishner. El precursor de la psicología científica como tal es Wilhelm Wundt, que en 1879 fundó el primer laboratorio de psicología experimental. La tarea del psicólogo decía que era estudiar las experiencias conscientes, elementales, o sea, tratarlas de analizarlas por separado, y de ahí denomina esta corriente estructuralismo. Reconoció que la mente y el cuerpo eran independientes entre sí, sin interacción mutua, pero que sus procesos funcionaban de forma paralela. Lo más importante en sus aportaciones fue el carácter científico que le dio a la psicología. Otro de los conceptos indispensables es la introspección como, como método. Proporcionó una fuerte motivación con la cual despertaron nuevos pensamientos, las fuerzas funcionalistas, conductistas y gestalísticas. O sea, fue una de las corrientes filosóficas pioneras de la psicología, que luego trajo otros pensamientos. Wundt es el fundador de esta disciplina como ciencia independiente de la psicología y basó varios de sus experimentos en un laboratorio experimental y enseña esta disciplina a más de 24,000 alumnos. Bueno, decía que el objeto de la psicología debería ser el estudio de la mente, de la experiencia consciente, que la introspección entrenada y en el marco de una situación experimental en el laboratorio eran indispensables para la psicología. Es el primero en situar a la psicología en las teorías mentalistas. Y nos dice que a través del estructuralismo, los procesos conscientes se, se analizan hasta dar con los elementos de la mente, que al determinarlos se relacionan con esos elementos. Nos dice igual que la psicología debería ser objetiva, pero a la vez subjetiva, es decir, los sentimientos, las sensaciones, perdón, de, de manera objetiva y subjetiva los sentimientos. Pues este enfoque
elementalista. También Wundt afirmó también el carácter activo de la mente. El principio de síntesis creativa afirma que el producto de la combinación de los elementos dan lugar a nuevas vivencias. No es la mera suma de los elementos separados, sino una nueva creación. Esta síntesis creativa es una consecuencia de la apercepción, que es la capacidad de la mente con la cual atendemos a los contenidos mentales y los reunimos creando otros contenidos de índole superior y cualitativamente distinta. Bueno, ese es el estructuralismo. Ahora les voy a platicar un poco sobre el funcionalismo. El funcionalismo es un enfoque filosófico aplicado a la psicología, influenciado por el pragmatismo americano y el evolucionismo de Darwin. Se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos. Es una corriente opuesta al estructuralismo, propuesta por Tishner, que se preocupó fundamentalmente por la estructura de la mente. En cambio, el funcionalismo pretendió estudiar la mente para comprender cómo las distintas propiedades y características de esta facultan al individuo para el desenvolvimiento en su medio. La psicología funcionalista intenta dar una respuesta exacta y sistemática a las preguntas: ¿qué hacen los hombres? ¿Por qué lo hacen? Tiene antecedentes de Charles Darwin. Recordemos que en el primer video hablamos sobre él, sobre las teorías evolucionistas, y de igual forma de Galton. Los conceptos básicos del funcionalismo son que la psique es considerada como la torrente de la conciencia. La conciencia es un fluir continuo, siempre cambiante. Es esencialmente un proceso individualista y lo fundamental es su utilidad. Las percepciones, asociaciones, sensaciones y emociones no pueden separarse. Bueno, como ya vimos, es una corriente contraria al estructuralismo, que toma la voluntad, la conciencia de sí como parte importante. William James, que era discípulo de Wundt, sostenía que la conciencia se había originado para lograr una mejor adaptación del ser humano. Es considerado como el fundador de la psicología funcional. Bueno, y por último, el existencialismo, que se desarrolló principalmente en Europa y surgió debido a las crisis y a las guerras del siglo XX, en donde nos dice que el mundo dejó de ser un lugar apacible y que el proyecto de que la humanidad conquistaría la justicia y el bienestar social fracasó. El existencialismo, que busca centrarse más en la persona. Las cosas no existen, simplemente son. Nos dice el existencialismo que la existencia humana, desde donde se establece el valor y el sentido de todo lo real. El objeto al que se dirige la conciencia no existe. Diría Sartre que es un ser en sí, caracterizado por la plenitud de la coincidencia, la impenetrabilidad y la opacidad. Su ausencia de relación rehúye la temporalidad y entra en tensión con la conciencia. Vendría siendo un ser en sí, para sí, un concepto un poco extraño, pero lo que valdría a ser Dios.
utilizó la fenomenología como método. Los existencialistas parten del estudio de la conciencia, a la que perciben como pura intencionalidad. El ser humano es un ser en el mundo, pero el mundo no es un lugar, ni designa la naturaleza. Nos dice el existencialismo que no estamos pasivamente en el mundo, sino que de manera activa y creadora. La existencia humana consiste en un continuo quehacer que tiene que vérselas con las cosas, aquello que está a la mano. Y el mundo es un instrumento para que en el hombre la conciencia se realice, el conjunto de relaciones de las cosas entre sí y el hombre. O sea, el existencialismo pone como centro a la persona. Nos dice igual que el hombre es posibilidad abierta, libertad de hacerse esto y lo otro, tiene capacidad de elegir. De todos las tres corrientes, puedo decir que del estructuralismo me gustó que divide al hombre en partes, y al funcionalismo los une y se busca un porqué, y el existencialismo da la razón de por qué el hombre existe. Puedo decir que me gustó más el funcionalismo porque considera que la vida mental y el comportamiento de todos las tres corrientes, puedo decir que del estructuralismo me gustó que divide al hombre en partes, y al funcionalismo los une y se busca un porqué, y el existencialismo da la razón de por qué el hombre existe. Puedo decir que me gustó más el funcionalismo porque considera que la vida mental y el comportamiento, en términos de adaptación, activa el ambiente por parte de la persona.